Bienvenido, Doc, a nuestro video. En esta ocasión le presentaremos el par craneal vestíbulo cloquear o también llamado nervio auditivo. Es el octavo par craneal. A continuación vamos a presentarle la morfología, fisiología, ubicación y recorrido. Mediante una dramatización donde que un paciente le da un vértigo, es la patología que causa el vestíbulo coclear en caso de fallar alguno de sus nervios. En nuestro paciente le acaba de dar un vértigo, le dan mareos y posteriormente, como implicación en nuestra carrera de enfermería, es brindarle cuidados. Primero protegiéndole que esté en un lugar seguro donde que le pueda pasar y posterior a eso tomarle los signos vitales. Hay patologías relacionadas como lesiones en el nervio auditivo, cuidados de enfermería como ya los mencioné y a continuación la explicación de la morfofisiología. Hoy les hablaré sobre el octavo par craneal o nervio vestíbulo-coclear o también llamado nervio auditivo. Si recordamos, tenemos 12 pares craneales. El nervio vestíbulo-coclear es el octavo o nervio auditivo. Está constituido por la unión de dos nervios. En la parte verde tenemos al nervio vestíbulo-coclear. Es este encargado del equilibrio. Mientras el nervio coclear, lo que vemos la parte de rojo, es encargado de la audición. Recordemos que el nervio vestíbulo-coclear es solamente sensitivo. Son de componentes separados, pero estas se unen para entrar juntos al encéfalo. Ahora les hablaré sobre el origen del nervio vestíbulo-coclear. Es donde en la porción llamado ganglio vestibular o también llamado de Scarpa. Si bien es cierto, antes de eso tenemos fibras reales y estas inician en el vestíbulo membranoso. El origen real del nervio vestíbulo-coclear se da en el ganglio vestibular. Si bien es cierto, antes de tener al ganglio vestibular o de Scarpa, hay fibras reales y estas vienen del vestíbulo membranoso, de las fibras del vestíbulo membranoso. Dos porciones. Como bien podemos observar, tenemos tres vías en la porción superior y en estas vamos a encontrar un nervio utricular que vendría a ser la parte de aquí. Y vamos a encontrar al nervio ampular anterior que le vamos a verle por la parte de acá y también al nervio ampular lateral. También tenemos la porción inferior del nervio sacular. Como bien es cierto, aquí bajan dos vías. Y del nervio, como anteriormente dijimos que está por la unión de dos nervios, tenemos al nervio vestíbulo-coclear, que es la parte verde que podemos observar aquí. Este que es encargado del equilibrio. Y por otro lado tenemos al nervio coclear, este encargado de la audición y que viene de la cóclea. El origen real del nervio vestibular se da en el ganglio vestibular o de Scarpa, en la porción de aquí. Se constituye del nervio de las fibras anteriores, como podemos ver en la parte de aquí. Estas vienen de las superficies sensoriales del vestíbulo membranoso, quiere decir de la parte de aquí, lo cual conforman dos porciones, la porción superior y la porción inferior. La porción superior es la parte que tiene tres vías, por llamarlo así, y en esa tenemos el nervio urticular, que es la parte de aquí, el nervio ampular anterior, que es la parte de acá, y el nervio lateral. Por otro lado, tenemos la porción inferior, que está por el nervio sacular, que es el más grande, y el nervio ampular posterior. Ambas porciones se unen en el ganglio, en la parte de aquí, y
forman lo que es el nervio vestíbulo-coclear. Y es aquí donde las ambas proporciones contienen células bipolares cuyas prolongaciones vienen del vestíbulo membranoso. Sus fibras, como ya lo dije anteriormente, terminan formando su propio nervio. Ahora hablaremos del origen real del nervio coclear. Todo nervio sensitivo tiene su ganglio, que es esta porción verde que vemos aquí. Y esta se encuentra fuera del tronco encefálico y está formado por células y neuronas que son bipolares. Una de las prolongaciones vienen del órgano espinal o de Corti, que es la porción roja que vemos acá. Y esta capta los estímulos auditivos, ya que es la primera en recoger información y llevarla, y constituye esta sus propias raíces. Sale de la cóclea los dos y se unen el nervio vestibular y penetra en el tronco encefálico como un solo nervio. Como podemos ver, las raíces en sí son las que van a constituir al propio nervio. El nervio coclear va a ser la parte anterior, mientras que el nervio vestibular va a ser la parte posterior. Estos dos juntos recorren los conductos de la lámina espiral y se unen y constituyen su propio nervio para entrar al encéfalo. El origen aparente es el lugar donde entra al encéfalo el nervio vestibular, al lado del nervio facial y el intermedio. Y entra al surco del bulbo continuo, donde estaba el facial y el aduens. El nervio vestíbulo está situado en el extremo lateral del bulbo continuo, o llamado también puente. Trayecto del nervio vestibular. Se unieron y salieron del oído intermedio, donde se puede observar de color amarillo, y penetran al cráneo en las profundidades del hueso temporal. Se dirigen después hacia abajo y hacia el medial, porque buscan su surco.